Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer un examen de práctica de Gmetrix. El examen número 1 avanzado es en modo de prueba. ¿Sí? Vamos a resolverlo para pues conocer, para que conozcan cuáles son las preguntas que vienen y cómo son las soluciones que encontré para la resolución de dicho problema. Ok, vamos a iniciar. Tarea 1 del proyecto 1 de 5. Ordene la hoja de trabajo ventas. Buscamos dónde se encuentra la hoja de trabajo ventas. Está aquí. Por nombre de producto. En la parte de las cabeceras, factura, nombre de empresa, país, vendedor, fecha de orden, fecha requerida, fecha de envío y nombre de producto. Entonces vamos a ordenar por nombre de producto de la A a la Z. Ordenar de la A a la Z. Inserte un subtotal. Datos. Por aquí está la opción de subtotal en la parte de esquema. Aquí dice subtotal. Dice que calcule la suma en la columna precio extendido. Dice que calcule una función suma en la columna precio extendido. Ya aparece aquí. Dice en cada cambio en nombre del producto. En la parte dice para cada cambio en nombre de la empresa, no, nombre del producto. Le damos a aceptar y ya por cada cambio en esta columna nombre de producto tenemos un subtotal. Le damos marcar como completada, guardamos el proyecto, siguiente tarea. Tarea 2. ¿Sí? Muy bien, tarea 2. En la celda H2 de la hoja trabajo envíos, en la hoja de trabajo envíos, aquí está la hoja de trabajo envíos y la celda H2. Inicio, buscar y seleccionar, ir a H2. Muy bien, allí cree una fórmula que identifique el día numérico de la semana en que se envió el pedido usando lunes igual a 0 y domingo igual a 6. Aplique esta fórmula a toda la columna H. Bueno, está claro que lo que vamos a utilizar va a ser una fórmula. Esta fórmula está relacionado con tiempo, con fecha y hora. Por lo tanto, aquí en busca en biblioteca de funciones seleccionamos fecha y hora. Nos pide que nos devuelva un día de la semana. Entonces, la fórmula es día semana. Dice devuelve un número de 1 a 7 que identifica día de la semana. La seleccionamos. El número de serie vendría siendo la referencia a la celda que necesitamos, que sería la fecha de envío. Muy bien. Y el tipo, aquí al poner el tipo la ayuda nos dice, es un número para domingo 1 a sábado igual a 7, use 1. Para lunes como 1 a domingo 7, use 2. Para lunes 0 a domingo 6, use 3. En este caso, el que tenemos que usar, como lo indican las indicaciones 0 y domingo 6, vendría siendo la última parte, lunes 0 a domingo 6, nos dice que usemos 3. Le damos a aceptar. Dice, aplique esta fórmula a toda la columna H. Lo podemos aplicar de dos formas. Podemos seleccionar aquí hasta esta parte para seleccionar todo lo necesario y darle en inicio en la opción en la parte donde dice edición, rellenar y rellenar hacia abajo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma podría ser, voy a deshacer el cambio, perdón, es simplemente haciendo clic en esta esquina inferior derecha y dando doble clic para aplicar relleno. Y así queda la fórmula en toda la columna H. Le damos marcar como completada, siguiente tarea. Tarea 3. Para almacenar nuevos artículos especiales, su empresa de exportación construyó una extensión en su almacén. En la celda B7 de la hoja de trabajo, extensión almacén,
Buscamos la hoja de trabajo, extensión almacén y vamos a ir a la celda B7. Buscar y seleccionar, ir a B7. Agregue una fórmula que calcule el monto del pago mensual. Vamos a calcular el monto del pago mensual, suponiendo que el pago vence a principios de mes. Ya estamos ubicados allí. Muy bien, mensualidad. Vamos a usar una fórmula de tipo financiera. Aquí está, es una fórmula de tipo financiera. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? El monto del pago. Sí, por lo tanto, buscaremos la fórmula pago y vemos los datos que nos pide la fórmula pago. La tasa, tenemos el dato tasa, tenemos el dato años por pagar, el balance del préstamo. La tasa corresponde a esto, que lo vamos a dividir entre 12, porque los periodos serían mensuales. El número de periodos sería esto, que los vamos a multiplicar por 12, porque son estos años, los vamos a volver mensuales. Y el valor actual, que viene siendo en este caso el balance del préstamo que nos dice aquí. Este es el valor futuro que no lo ocupamos, pero el tipo, aquí nos dice, es un valor lógico para pago al comienzo del periodo igual a 1. En este caso nos dice, extensión, agrega una fórmula que calcule el monto del pago mensual, suponiendo que el pago vence a principios del mes. Por lo tanto, en este caso dice, para pago al comienzo del periodo igual a 1, para pago al final del periodo igual a 0 omitido. Entonces es a principios, sería al comienzo del periodo, por lo tanto es 1. ¿Sí? Aquí un dato interesante con respecto a esto. Sí, efectivamente sí, que aparece en negativo porque son pagos que se van a realizar. ¿Sí? Ese es el resultado de nuestra tarea número 3. Le damos marcar como completada y siguiente tarea. En la hoja de trabajo resumen gráfico, nos vamos a resumen gráfico. Nos dice, modifique la tabla de modo que los nombres de los productos se agrupen dentro de cada país. Estamos en la tarea 4. Ok. Modifique la tabla de modo que los nombres de productos se agrupen dentro de cada país. Estamos aquí. Esta es la tabla. Por lo que veo es una tabla dinámica. Y tenemos dos formas de hacerlo. Podemos seleccionar el campo nombre del producto, donde dice nombre del producto, porque nos dice modifique la tabla de modo nombre del producto se agrupen dentro de cada país, y le podemos dar clic derecho y le damos agregar a etiquetas de fila. ¿Sí? Esto se está poniendo en la parte de aquí abajo. Voy a reducir un poco acá, a ver si es posible que se vea mejor. ¿Sí? Ok. Y luego, una vez que estamos aquí en este punto nombre de producto, le podemos picar aquí y le damos subir. Y ya quedaría de la siguiente forma ordenado. Ya nos estaría cumpliendo lo que nos está pidiendo, que los nombres de productos se están agrupando dentro de cada país. No, el que debe estar arriba es país. Efectivamente, ahora sí, país, y ahí están lo que son los productos. ¿Sí? Ok, esta es la forma, digamos que la forma larga. También otra forma es simplemente, como estaba en un inicio, arrastrar nombre producto y colocarlo posteriormente a país. ¿Sí? Así está el país y dentro lo que son los nombres de productos.
Vamos a marcarla como completada y siguiente tarea. Muy bien, dice, en la hoja resumen gráfico, nos vamos a buscar la hoja resumen gráfico. Ok, está aquí, resumen gráfico. Aplique estilo 4 al gráfico dinámico. Cierro los campos estos. Aquí está lo que es el gráfico dinámico y nos dice que le aplique estilo 4. Muy bien. En la parte de diseño de gráfico, aquí aparecen los estilos de diseño. Aquí tenemos el diseño 1, 2, 3 y estilo 4. Lo aplicamos. Y ahí queda aplicado el estilo 4. Le damos marcar como completada y vamos a calificar la primera parte, el proyecto 1 de esta evaluación. Esperamos un momento a que Gmetrix lo evalúe. Muy bien, le damos siguiente. Vamos a pasar a lo que es el proyecto 2. Tarea 1. Habilite solo macros firmadas digitalmente en este libro. ¿Cómo le vamos a hacer para habilitar macros firmadas digitalmente? Tenemos dos opciones. Una opción, si tenemos habilitada la pestaña de programador, aquí en programador, seguridad de macros, y aquí está la opción que dice deshabilitar las macros excepto las firmadas digitalmente. Habilite solo las macros firmadas digitalmente, se refiere a esto. Y la otra opción es ir en archivo, más opciones, en fórmulas, si no me equivoco, si es por aquí, en fórmulas, ¿sí? No, sería en centro de confianza, configuración de centro de confianza y debes deshabilitar todas las macros excepto las firmadas digitalmente. Reducimos un poco esto, aceptar y nuevamente aceptar. Listo, marcamos como completada y siguiente tarea. Vamos con la tarea 2. En la hoja de cálculo, precios de sabores, estamos aquí, precios de sabores, de formato a la columna margen y a la columna precio, que son la columna margen y la columna precio. Para mostrar los valores numéricos con 2 decimales, el formato se debe aplicar a las filas existentes y a las nuevas. Seleccionamos aquí y seleccionamos aquí. ¿Sí? Tenemos dos formas de hacerlo. En inicio y aquí podemos darle aumentar decimales. O también tenemos la opción en formato de celdas, haciendo clic en esta parte de aquí. Y aquí dice número y posiciones decimales 2. Le damos en aceptar y ya se modificaron las posiciones decimales. Marcar como completada. Siguiente tarea. En la hoja de cálculos ventas T1. Aquí está, vamos a ventas T1. Aplique formato a la columna libras vendidas. Aquí tenemos libras vendidas, que muestra solo los 5 sabores de helado menos vendidos con un relleno rojo claro. 5 sabores de helado menos vendidos. Entonces, vamos a seleccionar la columna libras vendidas. Vamos a ir estamos aquí en inicio. Vamos a dar formato condicional. ¿Sí? Aquí está regla para valores superiores e inferiores. 10 inferiores, porque nos dice los menos vendidos. Le vamos a decir que solo queremos que sean los 5. Y con un relleno rojo claro. De hecho aquí nos aparece relleno rojo claro o texto rojo oscuro. Pero debemos de seleccionar relleno rojo claro en específico. Le damos a aceptar. Y listo. Marcar como completada. Siguiente tarea. Tarea número 4. En la hoja de trabajo pedidos mensuales, vamos a pedidos mensuales, agregue una fórmula en la celda F4.
inicio, ir a F4. ¿Sí? Dice de la columna demanda, sí, efectivamente, que muestre disminución si los pedidos en abril fueron menores que los pedidos de marzo o inferiores al promedio de los pedidos para el trimestre enero-marzo. De lo contrario, muestre sin cambios. Muy bien. Esto va a ser una condicional. Tenemos que analizar qué es lo que nos está pidiendo. Tenemos dos respuestas, que sería mostrar que va a mostrar disminución o va a demostrar sin cambios en factor de cierta condición. La condición es que si los pedidos de abril fueron menores que los pedidos de marzo. De modo que en fórmulas, una condición lógica que es sí. Yo lo entiendo de la siguiente forma. Valor sí verdadero va a mostrar disminución. Disminución. Debe ir con las tildes. Valor sí falso va a mostrar sin cambios. ¿Cuál es la condición? La prueba lógica. Pues la prueba lógica sería si los pedidos en abril fueron menores que los pedidos en marzo. Ok. Lo que está aquí en abril fue menor que los pedidos en marzo. Esa es la condición que en este caso nos da falso. Pero también nos da otra condición o inferiores al promedio de los pedidos para el trimestre enero-marzo. Entonces, como no solamente sería una condición, le agregamos la condición o OR y lo vamos a meter dentro de esta condicional O. Muy bien. Para poder editar la condicional O, nos vamos a meter aquí en O. Y ya tenemos la primera condicional, abril menor que marzo. La segunda condicional sería abril menor que el promedio. ¿Cómo nos los dice? ¿El promedio de qué? Nos metemos ahí al promedio de los pedidos para el trimestre enero-marzo. Enero, febrero, marzo. Muy bien. Y así queda en este caso esta fórmula. Nos regresamos hasta el I. Nos regresamos hasta el sí. Y ya nos está indicando que sí hay un valor de retorno que es igual a disminución. Le damos a aceptar. Y sí, unos tienen disminución y otros tienen sin cambios. Muy bien. Marcar como completada. Siguiente tarea. Tarea 5. En la hoja de cálculo ventas T1, cree un gráfico que muestre el costo en el eje vertical izquierdo y ganancia en el eje vertical derecho y los sabores en el eje horizontal. ¿Sí? Ok. Primero vamos a seleccionar los valores del eje horizontal, donde van a estar las leyendas del gráfico, porque nos está pidiendo un gráfico. Luego el costo. Y la ganancia. ¿Qué tipo de gráfico nos está pidiendo? Nos está pidiendo donde va a haber también un eje derecho, un eje vertical izquierdo. Entonces, en insertar, en los gráficos estamos hablando que es un gráfico de tipo combinado y el que vamos a utilizar sería este segundo, que es con columna agrupada, línea en eje secundario. ¿Sí? Entonces lo colocamos en esta parte de aquí.
¿sí? Nos dice dónde colocarlo. Le damos marcar como completada y calificamos proyecto. Esperamos un momento a que Gmetrix haga la evaluación de esto. Le damos siguiente. Muy bien, pasamos al proyecto 3 de 5. Es otro archivo que se abre. La tarea 1 dice elimine todos los registros duplicados de la hoja de trabajo de ciudades capitales mundiales. Vamos a la hoja ciudades capitales del mundo. No elimine ningún otro registro. Todos los registros duplicados. Vamos a posarnos en la tabla, o si es tabla, sí, porque aparece diseño de tabla. Y vamos a ir a datos. En la parte de herramientas de datos me parece que aquí está quitar duplicados. Dejamos todos porque pide todos y le damos en aceptar. Y ahí ya debió haber hecho la eliminación de los registros duplicados. Le damos marcar como completada, siguiente tarea. Configure las opciones del libro de cálculo para que las fórmulas no muestren cambios de resultados hasta que se vuelva a calcular de forma manual o hasta que se guarde el libro. Vamos a ir a las opciones del libro. Tenemos dos formas de hacerlo esto. Tenemos la opción de inicio más opciones y en la parte de fórmulas y en la parte que nos dice cálculo del libro puede ser automático y aquí nos da la opción manual. Lo verifico, ¿sí? Las fórmulas no van a mostrar cambios hasta que se vuelva a calcular de forma manual o que se guarde el libro. A esto se refiere. Otra opción también para llegar a hacer esto es desde el menú fórmulas, en la parte de aquí, opciones para el cálculo, está activado automático y le vamos a elegir manual. Ya quedó activado manual. Muy bien, le damos marcar como completada, siguiente tarea. Tarea número 3. Dice, en la celda G2 de la hoja Ciudades Capitales del Mundo, estamos todavía ahí en Ciudades Capitales del Mundo y vamos a buscar y seleccionar ir a G2. Muy bien. Utilice la función índice combinando con la función coincidir para encontrar la población de la ciudad capital ingresada en la celda F2, que sería esta. De modo que índice nos va a devolver un valor y coincidir nos va a devolver una posición. De modo que en este tipo de fórmulas siempre como queremos obtener el valor de esta población, de que queremos que aquí aparezca, que al poner que aquí capital Kabul aparezca la población, pues queremos este valor. Por eso iniciamos con índice, insertar, fórmulas, va a ser una fórmula de búsqueda, ¿sí? Y tenemos índice. Luego, aquí nos dice, ¿dónde va a buscar el valor? ¿En qué matriz? Pues lo que queremos que traiga es el valor de la población. El número de fila. Aquí es donde entra a apoyarnos coincidir. Porque si aquí le pusiera el número de fila, pues ya nos daría el valor del número de fila. Pero coincidir nos va a apoyar para podernos detectar en qué número de fila está este dato. Por lo tanto, en número de fila, aquí vamos a ingresar coincidir, la función coincidir. Vamos a entrar en ella diciéndole que el valor buscado es Kabul y la matriz buscada, ahora sí, donde va a buscar Kabul, es esta de aquí. Muy bien. Y el tipo de coincidencia, en este caso, debe ser, dice, es un número, 0 indica que el valor se devolverá. Para valores exactos es 0. ¿Sí? Muy bien.
Y efectivamente Kabul ya nos está trayendo 2.206.300 de población. Le damos marcar como completada. Siguiente tarea. Tarea 4. En la hoja de trabajo top 15 ciudades, agregue una segmentación de datos para la columna país. Coloque la segmentación a la derecha del gráfico dinámico. Ok. Nos está hablando que es una segmentación a la derecha del gráfico para la columna país. Entonces, estamos en top 15 ciudades. Vamos a tomar aquí los campos de la tabla dinámica. ¿Sí? Le voy a dar en la parte de diseño de tabla dinámica, analizar tabla dinámica, y nos da la opción de insertar segmentación de datos. Aquí nos dice insertar segmentación de datos y tenemos la opción de país y le damos a aceptar. Aquí está la segmentación de datos, la colocamos a la derecha del gráfico dinámico. Marcamos como completada y siguiente tarea. Seguimos en la hoja de trabajo top 15 ciudades, aquí mismo, modifique el gráfico para mostrar ciudades por orden de clasificación en lugar de alfabéticamente. ¿Sí? Aquí estamos dentro del gráfico y los vamos a ordenar por orden de clasificación. ¿Dónde está orden de clasificación? Bueno, al parecer aquí hay un tema de traducción. Clasificación se refiere en este caso a inglés range, que es el rango. En inglés muchas veces se usa la palabra range, rank, para referirse a la clasificación en el que quedan unos grupos. Entonces, al parecer aquí en su momento no comprendía yo también por qué me decía orden de clasificación, pero se refiere a esta opción de rango. Existen dos formas de hacerlo. La forma es con el botón derecho aquí sobre rango, le damos agregar al campo al eje categoría y luego mover aquí. Una vez que se agrega aquí en rango, le damos subir y ya lo tenemos clasificado, como se ve aquí, en el orden de rango. La otra opción es simplemente seleccionar el campo rango y ponerlo encima de ciudad capital para que se acomoden de forma descendente, por decirlo así, por orden de clasificación, ¿sí? Entonces le damos marcar como completada y calificar proyecto. Perfecto, le damos siguiente. Proyecto 4 de 5. Muy bien. Tarea 1. Proteja el libro de trabajo para que los usuarios no puedan agregar, cambiar o eliminar hojas de trabajo. Utilice 1, 2, 3, 4, 5. La opción sería en revisar y nos pide que protejamos el libro, proteger libro, y con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar y la volvemos a ingresar. Listo, con esto cumplimos esta tarea, marcar como completada. Siguiente tarea. En la hoja de trabajo cursos, estamos aquí. Debajo de encabezado, curso básico, agrupe las filas de la 7 a la 12. Aquí, de la 7 a la 12, vamos a ir a datos y en la parte que dice agrupar. Y ahí tenemos una agrupación de la 7 a la 12. Marcar como completada, siguiente tarea. En la hoja de trabajo, encontrar un instructor, esta hoja de trabajo,
Inserte una función en la celda B8 que muestre el nombre del instructor de Scuba de la hoja de trabajo cursos que está calificado para enseñar el circuito que se muestra en la celda B6. Bueno, primero que todo vamos a ir al B8 para estar seguros. ¿Sí? Ahí es donde vamos a insertar la función. ¿Qué función es la que vamos a hacer? Porque vamos a ocupar lo que se encuentra acá en la hoja de trabajo cursos. Y nos está pidiendo que nos va a pedir que necesitamos el dato del nombre del curso, buceador de naufragios. Nos estamos dando cuenta que estos datos que necesitamos se encuentra, ¿cómo se encuentra? Se encuentra hacia la derecha de la tabla cursos donde lo necesitamos. Y la búsqueda tiene que ser en esta posición, ¿sí? Vamos a buscar hacia acá, de forma vertical, y la posición estaría hacia este lado. Esto lo resolvemos con la fórmula. Vamos a ver aquí en fórmulas, vamos a ver fórmula de búsqueda y referencia, y tenemos buscar B. Dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna. Por eso tenemos que usar en este caso buscar B. ¿Y cuál va a ser el valor buscado? Pues este valor, el nombre del curso. ¿En dónde vamos a buscar? Pues ahora sí, como nos lo indica en la hoja de trabajo cursos, y lo que sería la matriz de búsqueda sería esto, tabla, ¿sí? Y el indicador de columnas, en este caso en cursos, la primera columna, esta la cuenta como 1 y la segunda como 2. Entonces aquí el indicador de columnas sería 2. ¿Sí? Y en este rango nos dice que para una coincidencia exacta es falso. Entonces ponemos falso y ya estamos viendo que nos está trayendo un valor Dan Webster. Le vamos a dar como completada esta tarea. Siguiente tarea. Agregue Español México como idioma de edición, pero no configure el teclado. Archivo, más, opciones. En la parte de idioma. Y aquí está Español México preferido. Aquí se debe de hacer, pero como al parecer ya está, pues ya no podemos agregarle más. ¿Sí? Aceptar. Muy bien. Marcar como completada. Siguiente tarea. Modifique las opciones de corrección para permitir solo verbos de voceo en español. Vamos a darle archivo, más, opciones, en revisión, y en la parte que dice modos del español, formas verbales de tuteo y voceo, y solo formas verbales de voceo. Le damos a aceptar, marcar como completada. Y listo, vamos a calificar el proyecto. Ok, la tarea número 5, que en este caso nos aparece como mal, me gustaría que lo comenten alguien que haga lo mismo, si lo pudo resolver. Francamente, lo he consultado con otras personas y a nadie le ha salido correcta esa con el tema del voceo, aunque así es el procedimiento indicado para resolverlo. Entonces vamos a darle siguiente, y si alguien sabes en qué parte puede estar mal este procedimiento o incluso a qué se deba este error, pues que nos los haga saber en los comentarios de este video si son tan amables. Estamos en el proyecto 5 de 5. En la hoja de trabajo inventario de alimentos, escribe una regla de formato condicional para el rango A2 a 57. Vamos a ir a inicio, ir a
A2, A57, ¿sí? Pero, perdón, no me puse en inventario de alimentos. Ahora sí. Ir A2, A57. Muy bien. Esta es la fórmula, este es el rango de datos con un formato condicional que establezca el color de la fuente en rojo para todos los valores duplicados de columna. ¿Sí? Formato condicional, nueva regla. Y aquí vamos a buscar valores que estén únicamente a los valores únicos o duplicados. Valores duplicados en la columna, entonces está bien, duplicados. ¿Y qué les vamos a hacer? Establezca un color de la fuente en color rojo. Vamos a formato, fuente, color rojo. Muy bien. Aceptar y aceptar. Muy bien. Marcar como completada. Siguiente tarea. Vamos, dice H12 en la hoja de cálculo ventas actuales. Tenemos aquí objetivo de ventas. Acá está ventas actuales. En la celda H12. Ir a H12. Dice, utilice una fórmula para calcular el número de camiones que tuvieron las ventas de hamburguesas más de 2.500 en marzo. Ok, entonces está claro que vamos a utilizar una fórmula donde, ¿qué vamos a hacer? Bueno, va a ser básicamente estadísticas, aquí la encontramos, que sería la fórmula contar si conjunto. ¿Por qué contar si conjunto? Porque vamos a necesitar dos valores. Si analizamos, nos está pidiendo calcular el número de camiones que tuvieron las ventas de hamburguesas de más de 2.000 camiones. ¿Qué valores vamos a necesitar? Porque nos dice en el mes de marzo más de 2.500 y que los camiones sean de hamburguesas. ¿Sí? Entonces, rango de criterio. Lo que vamos a contar, aquí está, que los valores que estén en esta parte de aquí sean hamburguesa, y aquí nos está diciendo que son 4 que son de hamburguesa, y la otra condición es que en el mes de marzo seleccionamos aquí de la tabla que queremos que pase en el mes de marzo. El criterio sería pues que sean mayores que, con el signo mayor que 2.500. Le pico aquí para ver y ya nos está cerrando a 2 que cumplieron con esos criterios. Por lo tanto, son 2 camiones que tuvieron ventas de hamburguesas mayores a 2.500 en este mes de marzo. Marcar como completada, siguiente tarea. En la hoja de trabajo, objetivo de ventas T1, crea un gráfico de proyección solar utilizando solo los datos de la columna ubicación y totales. Seleccionamos los datos de la columna ubicación, oprimimos control, seleccionamos los datos de total y vamos a insertar un gráfico. ¿De qué tipo me está pidiendo? De proyección solar. En la parte de aquí, de hecho, si nos damos cuenta, aquí dice insertar gráfico de jerarquía y aquí está proyección solar. Coloque el gráfico a la derecha de la tabla. Listo, marcamos como completado. Siguiente tarea. En la hoja de trabajo ventas actuales T1 agregue un reloj a la celda H12. Aquí, bueno, cuando vi este ejercicio por primera vez me sacó de onda esto de agregar un reloj. Reloj en inglés es watch y esta ventana, el detalle es que en inglés el Excel maneja como watch window lo que vendría siendo lo que es la ventana de inspección. Entonces considera un watch
referirse a agregar una inspección. Por lo tanto, a lo que se refiere aquí es que la celda H2 vamos a ir a fórmulas, ventana de inspección y vamos a agregar una inspección. ¿Sí? Porque en las versiones en inglés aquí sería add watch, o sea, agregar una inspección, agregar un reloj. Por eso acá en la traducción lo maneja como reloj. ¿Sí? Entonces le damos marcar como completada y siguiente tarea. En la hoja de cálculo tabla dinámica, ahora sí voy a tabla dinámica, voy a cerrar esto aquí y agregue totales generales solo a las columnas. Entonces aquí está, también puedo cerrar esto. Esta es la tabla dinámica y le vamos a agregar totales generales solo a las columnas. Esto es en diseño, apareció tabla dinámica, diseño, acá está totales generales y activados solo para las columnas. Y ya tenemos que estas columnas acá tienen los totales. Marcar como completada y vamos a calificar el proyecto 5 de 5. Listo, perfecto. Le damos siguiente y al final de realizar esto, pues ya el Gmetrix nos va a mostrar lo que son los resultados de lo que viene siendo este examen. Y aquí ya le damos guardar prueba o terminar examen de prueba como nosotros querramos. Y también algo interesante, si alguna quedó con algún detalle, como el detalle que tuvimos, pues aquí en esta parte de aquí nos podemos regresando a la pregunta seleccionada. Aunque ya me comenta que va a haber unas modificaciones cuando regresamos a esa zona. ¿Sí? Entonces, pues, básicamente es eso. Esa fue la prueba. Espero que les sirva de ayuda a algunos que tengan algún problema o pueda ser de utilidad también para estudiar a los que les toca también hacer ese examen de práctica. Les agradezco su tiempo y gracias por acompañarme en este proceso de aprender juntos para la certificación Excel. Que la pasen muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.